Lección 1. Maravillas meteorológicas. Por fin, empieza a calmarse. Sí, la lluvia está amainando. Espero que siga así. Yo también. Empezaba a sentir que podríamos alejarnos flotando. Sería toda una aventura flotar por la calle. Aunque no creo haber empacado una balsa salvavidas. Quizás deberíamos llevar siempre uno, por si acaso. Definitivamente. Una balsa salvavidas y un par de flotadores. Combinación perfecta. Me imagino luciendo colores brillantes. Un dúo muy a la moda que navega por las inundaciones. ¿Seríamos el tema de conversación de la ciudad, sin duda? ¿Viste a esos dos aventureros? Sí, estaban listos para conquistar un día lluvioso. Hablando de conquista, ¿tienes planes para la noche? Espero relajarme con un buen libro y un poco de chocolate caliente. Eso suena maravilloso. ¿Qué libro estás leyendo? Me estoy sumergiendo en una novela histórica. ¿Historia en una tormenta? Eres un alma valiente. La historia siempre es emocionante, llueva o truene. Cierto. ¿Puede que me una a ustedes para leer un poco? Cuantos más, mejor. Podemos tener una agradable sesión de lectura. Y si vuelve a llover, tendremos nuestros flotadores listos. Exactamente. Siempre preparados para lo que se nos presente. Aquí está la calma después de la tormenta y las aventuras en la lectura. Lección 2. Diversión de Halloween. Mira ese grupo de niños. Levantan sus maletas y dicen, ¿truco o trato? Es delicioso, ¿verdad? Están tan entusiasmados. Pongo caramelos en sus bolsas y todos aplauden de emoción. Me encanta cómo se les ilumina la cara cuando reciben dulces. Exactamente. Me trae recuerdos geniales de la infancia. ¿Te disfrazabas para Halloween cuando eras niño? Oh sí, fui un fantasma un año. ¿Qué hay de ti? Me disfracé de bruja. Me encantó el disfraz y la travesura. Elección clásica. ¿Saliste con amigos a recoger caramelos? Sí, corríamos de casa en casa, riendo y gritando. Y la emoción de contar todos los caramelos al final fue lo mejor. De hecho, intercambiamos nuestros favoritos e hicimos operaciones. Esos eran los días. ¿Tienes algún dulce favorito? Siempre me han gustado las barras de chocolate. Eran el premio supremo. Una sabia elección. Yo también era fan de los ositos de goma. Están deliciosos. Podríamos comprar algo para la fiesta, ¿no? Sin duda. Hagamos una selección de caramelos para todos. No puedo esperar a ver las reacciones de los niños. Será muy divertido. También deberíamos decorar nuestra mesa de caramelos. Gran idea. Podemos añadir algunas decoraciones espeluznantes. Sí, un poco de creatividad lo hará aún más emocionante.
Halloween es el momento perfecto para repartir alegría y dulzura. Por una noche llena de golosinas y risas. Lección 3. El camino hacia el progreso. Creo que la educación y la formación son cruciales para el desarrollo. Absolutamente son las bases de un cambio real. Algunos sostienen que la misma revolución industrial puede ocurrir en los países del tercer mundo. Esa es una perspectiva interesante. Es posible. Sí, pero solo con las inversiones adecuadas en educación. Estoy de acuerdo. El conocimiento es poder para transformar las economías. ¿Qué tipos de entrenamiento crees que son los más efectivos? Las habilidades técnicas son esenciales, especialmente en las industrias emergentes. Exactamente. Muchos países necesitan trabajadores cualificados en tecnología e ingeniería. Y el acceso a los recursos puede mejorar significativamente la educación. Sí, proporcionar herramientas y materiales puede marcar una gran diferencia. Además, fomentar la innovación es clave para avanzar. ¿Cómo sugiere que animemos a los jóvenes a seguir carreras en estos campos? Creando programas de tutoría que los conecten con los líderes de la industria. Es una idea brillante. Las experiencias del mundo real pueden inspirar a las generaciones futuras. Sí, y crear conciencia sobre las oportunidades es vital. ¿Qué más pueden hacer las comunidades para apoyar este movimiento? La organización de talleres y sesiones de capacitación puede empoderar a las personas. Absolutamente. El conocimiento práctico puede conducir a la autosuficiencia. Además, la colaboración entre las escuelas y las empresas es esencial. Las colaboraciones pueden conducir a pasantías y aprendizaje práctico. Exactamente. Prepara a los estudiantes para la fuerza laboral de manera efectiva. Parece que tenemos un plan en mente para promover el cambio. De hecho, la educación es la clave para un futuro mejor. Estamos aquí para empoderar a las comunidades a través del conocimiento. Lección 4. Prepárate para la aventura. Me encanta ver bicicletas y equipos en las tiendas deportivas locales. Eso es cierto, tienen una selección muy amplia. Es bueno saber que hay opciones para todos. Absolutamente. ¿Es difícil elegir la bicicleta adecuada? Puede ser un desafío, especialmente con tantos estilos disponibles. ¿Qué tipos ha considerado? Me inclino por una bicicleta de montaña para senderos. Eso suena emocionante. ¿Planeas recorrer algún sendero específico? Tengo el ojo puesto en algunos lugares locales. Las vistas son impresionantes. Me lo imagino. ¿Qué pasa con el mantenimiento de las bicicletas? Es importante mantenerse al día para garantizar una conducción sin problemas. Buen punto. ¿Qué equipo crees que es esencial? Un buen casco es imprescindible para la seguridad. ¿Y quizás algunas luces para la visibilidad durante los paseos nocturnos? Exactamente. La seguridad siempre debe ser lo primero. ¿Has probado alguna vez pedalear largas distancias? Lo he hecho, y es a la vez gratificante y agotador.
Puedo ver por qué. ¿Qué es lo que más te gusta de él? La sensación de libertad y aire fresco es inmejorable. Eso suena estimulante. Me gustaría acompañarte en un paseo algún día. Eso sería increíble. Siempre es más divertido en compañía. Podemos explorar nuevos caminos juntos y descubrir joyas ocultas. Exactamente. Brindemos por futuras aventuras en bicicleta y grandes recuerdos. Lección 5. Explorando las tierras altas. Es sorprendente lo serenas que son las zonas montañosas. Estoy de acuerdo. Son tan tranquilas comparadas con las bulliciosas ciudades. Y las islas que se encuentran frente a la costa de Escocia también son hermosas. Sí, se suman al encanto. ¿Has visitado alguno de ellos? He explorado algunos, y cada uno tiene su propio carácter único. Eso suena maravilloso. ¿Qué es lo que más te impresionó? Los paisajes naturales eran impresionantes, especialmente los lagos. Los lagos tienen colores intensos y profundos. Son fascinantes. Exactamente. Podría sentarme junto a un lago todo el día y relajarme. Es una manera perfecta de reconectarse con la naturaleza. ¿Sabías que estas áreas no están tan pobladas? Sí. Permite una sensación de soledad y tranquilidad. Es un cambio refrescante con respecto al caos de la vida cotidiana. Absolutamente. ¿Qué actividades disfrutaste mientras estuviste allí? El senderismo era uno de los favoritos. Los senderos ofrecen vistas impresionantes. Caminar por las tierras altas debe ser emocionante. Realmente lo es. Cada pico revela un nuevo e impresionante paisaje. Solo puedo imaginar las oportunidades para tomar fotos. Me llevé muchos. Cada instantánea cuenta una historia. Me encantaría verlos. La fotografía de la naturaleza es fascinante. Los compartiré contigo. Apreciarías la belleza. Gracias. Explorar las tierras altas parece un sueño. La próxima vez. Quiero llevarte conmigo. Sería una aventura inolvidable. Brindemos por futuras exploraciones y recuerdos compartidos. Lección 6. Evolución deportiva. Es fascinante ver cómo la gente disfruta del deporte hoy en día. De hecho, sin embargo, ¿has oído que practicar deporte alguna vez se consideró una afrenta al ojo humano? De verdad, no tenía ni idea. Eso suena bastante duro. Sí, en épocas anteriores se pensaba que era antinatural y frívolo. Qué interesante. Es sorprendente cómo las opiniones pueden cambiar a lo largo de los años. Absolutamente. Hemos recorrido un largo camino desde entonces. Ahora millones de personas en todo el mundo celebran y disfrutan del deporte. Sí, las personas incluso dedican sus vidas a seguir carreras deportivas. Imagínese decirle a los filósofos antiguos que los atletas de hoy son superestrellas. Probablemente se sorprenderían por el nivel de respeto que se le da al deporte en la actualidad. Y los avances en formación y tecnología. Es increíble.
Los atletas modernos tienen acceso a recursos que antes eran inimaginables. De verdad que lo hacen. La nutrición, los métodos de entrenamiento y los análisis desempeñan un papel muy importante en la actualidad. Además, los deportes promueven el trabajo en equipo, la disciplina e incluso la salud. Exactamente. Fomentan un sentido de comunidad y camaradería. Me pregunto qué pensarán las generaciones futuras sobre los deportes en nuestra era. Quizás lo vean como una época dorada del atletismo y el entretenimiento. Eso espero. Los deportes tienen una notable capacidad para inspirar y motivar. Sí, de hecho, reúnen a las personas sin importar su origen. Esa es la belleza del deporte, trasciende los límites. Brindemos por el increíble viaje del deporte a través de los tiempos. Lección 7. Gastos inteligentes. Prefiero usar mi tarjeta de crédito para ganar puntos. Esa es una elección inteligente. Los puntos se pueden acumular rápidamente, ¿no? Absolutamente. Me encanta canjearlos por recompensas. ¿Qué tipo de recompensas suele elegir? A menudo elijo viajar millas, ya que me gusta explorar nuevos lugares. Viajar por puntos suena fantástico. Tengo que empezar a hacerlo. Deberías. Además, el uso de una tarjeta de crédito ofrece protección al comprador. Eso es un beneficio significativo. ¿Qué tipo de protección ofrece? Si una compra está dañada o no se entrega, pueden ayudarte a resolverla. Qué reconfortante. Hace que las compras sean menos estresantes. Exactamente. Me siento más seguro al hacer compras más grandes. Estoy de acuerdo. Es aconsejable tener esa capa adicional de seguridad. Usa efectivo o crédito con más frecuencia. Utilizo principalmente mi tarjeta de débito, pero estoy pensando en cambiarme a una tarjeta de crédito. Puede ser ventajoso, especialmente si eres responsable con los pagos. Sí. Tendría que hacer un seguimiento cuidadoso de mis gastos. Esa es la clave. Presupuestar ayuda a evitar deudas y, al mismo tiempo, a obtener recompensas. Agradezco el consejo. Parece una estrategia que vale la pena. Realmente lo es. Ambos tratemos de maximizar nuestros gastos. Estamos aquí para tomar decisiones inteligentes con nuestras finanzas. Salud por eso. Que nuestras recompensas crezcan sin cesar. Lección 8. Adoptar la atención plena. Últimamente he estado pensando en la atención plena. Es un tema fascinante. ¿Qué te lo trajo a la mente? Leí sobre cómo centrarse en el presente puede reducir el estrés. Absolutamente. Por ejemplo, cuando estés lavando platos, no pienses en nada más. Sí, concéntrate en el agua tibia y en el movimiento de fregar. Exactamente. Puede convertir una tarea mundana en una experiencia pacífica. Supongo que es una forma de hacer que las tareas diarias sean más agradables. Sí, nos permite apreciar las pequeñas cosas de la vida. A menudo descubro que mi mente divaga durante las tareas, como lavar la ropa.
Yo también. Es fácil perder la concentración. ¿Qué crees que nos mantiene distraídos? Creo que son nuestras vidas ocupadas y nuestras notificaciones constantes. Eso tiene sentido. Nos bombardean con información todo el tiempo. Quizás deberíamos desafiarnos a nosotros mismos a estar más presentes. Estoy de acuerdo. Tal vez podamos reservar tiempo cada semana para actividades de atención plena. Suena como una gran idea. Podría ser divertido explorar juntos. Sí, tenemos intereses diferentes, pero aún podemos explorar juntos. Exactamente. Se trata de disfrutar de la experiencia, sin importar la actividad. Además, aprender a ser conscientes nos beneficiará en muchas áreas de la vida. Espero con ansias nuestro viaje de atención plena. Estamos aquí para apreciar cada momento tal como viene. Sí. Aceptemos el presente, un plato a la vez. Lección 9. Lecciones de historia. Las lecciones del siglo XX han recordado a la gente que las guerras pueden tener consecuencias terribles. Absolutamente. La devastación causada por los conflictos es asombrosa. Es esencial aprender de esas experiencias para evitar futuras guerras. Sí, entender la historia puede guiarnos hacia la paz. ¿Ha leído acerca de eventos específicos que destacan estas lecciones? Los relatos de la Segunda Guerra Mundial me parecieron particularmente impactantes. La magnitud de la destrucción era inimaginable y afectaba a millones de personas. De hecho, sirve como un claro recordatorio del costo del conflicto. Es trágico la frecuencia con la que la historia se repite. Sí, la gente suele olvidar las lecciones aprendidas. Debemos mantener vivas estas historias para educar a las generaciones futuras. Estoy completamente de acuerdo. Los documentales y los libros pueden ser muy esclarecedores. ¿Qué pasa con las discusiones en las escuelas? ¿Deberían centrarse más en esto? Absolutamente. Involucrar a los estudiantes en estos temas es crucial. Fomente el pensamiento crítico y la conciencia. Además, fomenta la empatía hacia las personas afectadas por la guerra. Me gusta cómo aprender historia puede dar forma a un mundo más compasivo. Sí, es importante promover la paz y el entendimiento. Todos deberíamos encargarnos de compartir estas lecciones. Eso es cierto. Cada pequeño esfuerzo cuenta para marcar la diferencia. Estamos aquí para aprender del pasado para crear un futuro mejor. Lección 10. Descubriendo las aves de Florida. He leído que Florida es el hogar de muchas aves fascinantes. Sí, las características aves de Florida son realmente notables. ¿Has visto alguna vez una gallinilla morada? No lo he hecho. ¿Qué aspecto tienen? Tienen un plumaje brillante con colores llamativos. Eso suena hermoso. ¿Qué otras aves podemos encontrar aquí? Ahí está la yaminya. A menudo se ven cerca del agua. No estoy familiarizado con eso. ¿Qué los hace únicos?
Tienen piernas largas y son bastante elegantes en sus movimientos. No puedo esperar a ver uno. ¿Qué hay de la calabaza? La Limkin es conocida por su distintivo canto y su cuello largo y curvo. Me encantaría escuchar ese llamado. Y no te olvides de los flamencos. Son tan icónicos. Sus plumas rosas son impresionantes. Exactamente. ¿Sabías que adquieren su color con la comida que comen? Eso es fascinante. Siempre me pregunté cómo se volvieron tan rosados. También hay espátulas rosadas, que son igualmente hermosas. ¿Espátulas? Deben tener picos interesantes. Sí, su forma única les ayuda a buscar alimento en los humedales. Espero que hoy encontremos una variedad de estas aves. Yo también. Tengamos listos nuestros prismáticos. Por un delicioso día de observación de aves en Florida. Salud por eso. Ojalá podamos ver muchas especies increíbles. Lección 11. Aventuras de navegación. Recuerdo que hace poco me perdí en la ciudad. ¿De verdad? ¿Qué pasó? Pensé que podría encontrar el camino sin mirar el mapa. Eso suena arriesgado. ¿Hacia dónde te dirigías? Intentaba llegar a un museo famoso, pero perdí la puerta. ¡Oh, no! ¿Qué hiciste? Revisé rápidamente el mapa y en su lugar, encontré la cafetería más cercana. Ese es un plan de respaldo inteligente. ¿Disfrutaste tu tiempo allí? Sí, el café estaba delicioso y conocí a algunos lugareños amables. A veces los desvíos conducen a aventuras inesperadas. Exactamente. Resultó ser una experiencia agradable. ¿Has aprendido algún consejo para navegar por nuevos lugares? Ten siempre a mano una aplicación de mapas. Me salvó ese día. Buen consejo. También sugiero pedir indicaciones a los lugareños. Sí, a menudo son los que tienen la mejor información sobre los atajos. Una vez me perdí en un mercado y descubrí joyas ocultas de esa manera. Eso suena maravilloso. ¿Qué encontraste? Artículos únicos hechos a mano y deliciosa comida callejera. La comida siempre mejora la exploración. Absolutamente. La comida es el corazón de cada cultura. Ahora, cada vez que viajo me aseguro de explorar más allá de los sitios principales. Ese es el espíritu. Todo gira en torno al viaje, no solo al destino. Por más aventuras y quizás por algunas desventuras. Lección 12. Aventuras culinarias. Creo que necesitamos algunos ingredientes frescos para cocinar. Sí, y toallas de papel también. Son imprescindibles para cualquier tarea de cocina. Absolutamente. Hacen que la limpieza sea mucho más fácil. Genial. Vamos juntos mañana al mercado. Lo espero con ansias. ¿Tienes una lista de lo que necesitamos? Yo sí.
También necesitamos verduras, especias y algunos bocadillos. Los bocadillos son imprescindibles. Cocinar puede ser un proceso largo. Exactamente. Es importante mantener nuestra energía alta. Por cierto, ¿qué planeamos cocinar? Pensé que podríamos hacer un delicioso salteado. Eso suena fantástico. ¿Qué tipo de proteína debemos usar? Quizás pollo o tofu. Ambas son excelentes opciones. Me inclino por el pollo. Añade sabor a los salteados. Buena elección. Y podemos incluir muchos vegetales coloridos. Sí, cuanta más variedad mejor sabe. Me muero por ver cómo resulta. Yo tampoco. Cocinar juntos es muy divertido. Realmente lo es. Formamos un gran equipo en la cocina. Que mañana tenga una exitosa aventura culinaria. Salud por eso. Vamos a crear algo delicioso. Estoy emocionada. Hagamos de nuestra comida una experiencia espléndida. Lección 13. Planeando una escapada. Estoy entusiasmada con nuestra escapada de fin de semana. Yo también. Tenemos que finalizar nuestras adaptaciones. ¿Debo llamar al hotel directamente o usar su sitio web? Puede hacer cualquiera de las dos cosas, pero reservar en línea suele ser más cómodo. Eso tiene sentido. Agradezco poder comparar precios rápidamente. Exactamente. Además, a menudo puede encontrar ofertas exclusivas en línea. ¿Debo comprobar si hay un código de descuento antes de reservar? Es una idea inteligente. ¿Podría ahorrarnos algo de dinero? Me encantan las buenas gangas. ¿Te sientes cómodo reservando online? Sí, lo creo. Me parece sencillo y puedo planificar a mi propio ritmo. ¿Qué pasa con la política de cancelación? Deberíamos investigar eso. Definitivamente. Es esencial conocer nuestras opciones en caso de que los planes cambien. Me aseguraré de leer la letra pequeña antes de finalizar. Una sabia elección, y no olvides confirmar las comodidades. Correcto, siempre es bueno saber qué esperar. Exactamente, me gusta tener acceso a una piscina o a las opciones de desayuno. Esas ventajas pueden marcar una gran diferencia en nuestra estancia. Totalmente. Estamos aquí para que nuestra escapada sea tranquila y agradable. Salud por eso. Vamos a organizar todo para un viaje increíble. Lección 14. Navegando por Londres. He estado explorando la ciudad y debo decir que el metro de Londres es la forma más fácil de moverse. Estoy completamente de acuerdo. Es eficiente y bastante conveniente. ¿Has tenido alguna experiencia interesante en el metro? Oh, absolutamente. Una vez estuve al lado de un hombre que llevaba un disfraz completo. ¿De verdad? ¿Qué tipo de disfraz era? Estaba disfrazado de plátano gigante. Sin duda me alegró el día. Eso suena divertidísimo.
Espero que haya recibido muchas sonrisas. Lo hizo. La gente se reía y tomaba fotografías. El metro puede ser bastante entretenido a veces. Sí. Y los mapas son fáciles de leer. Hace que la navegación sea sencilla. Cierto. ¿Tienes una línea de metro favorita? Disfruto de la línea central por su accesibilidad a las principales atracciones. Prefiero la línea Jubilee. Es tan moderna y suave. Ambas son excelentes opciones. ¿Cuál es tu parada favorita? Yo diría que Westminster. La vista del Parlamento es impresionante. Estoy de acuerdo. Es una visita obligada para cualquier visitante. ¿Planeas volver a viajar pronto en el metro? Sí. Tengo más lugares para explorar. Londres tiene mucho que ofrecer. Hagamos una lista de los lugares que queremos visitar a continuación. Gran idea. Me muero por descubrir más de esta vibrante ciudad. Por más aventuras y momentos memorables en Tube. Lección 15. Hábitos alimenticios saludables. Estoy totalmente de acuerdo en que mantener una dieta saludable es crucial. Sí. Marca una diferencia significativa en cómo nos sentimos. Entonces, ¿qué es lo que sueles incluir en una dieta saludable? Priorizo las frutas y verduras. Son tan importantes. Absolutamente. Proporcionan vitaminas y minerales esenciales. También me gustan los cereales integrales como el arroz integral y la quinoa. Los granos integrales son fantásticos. Mantienen la sensación de saciedad por más tiempo. Exactamente. ¿Qué hay de las proteínas que prefieres? Por lo general incluyo carnes magras, pero también me encantan las proteínas de origen vegetal. Eso es genial. Los frijoles y las lentejas son excelentes opciones. Sí, están repletos de nutrientes y son muy versátiles. ¿Alguna vez has intentado incorporar frutos secos y semillas en tu dieta? Yo sí. Son una opción de merienda deliciosa y saludable. Además, proporcionan grasas saludables. ¿Qué pasa con los productos lácteos? Prefiero las opciones bajas en grasa, pero a veces elijo la leche de almendras. Esa es una buena alternativa. También tiene un sabor agradable. ¿Qué pasa con la hidratación? ¿Cómo te aseguras de beber suficiente agua? Llevo una botella de agua conmigo a todas partes. Ayuda mucho. Un movimiento inteligente. Mantenerse hidratado es esencial para la salud en general. Definitivamente. También disfruto de los té con acento agudo S de hierbas para variar. Son reconfortantes. Parece que tienes una dieta completa. Gracias. Requiere esfuerzo, pero vale la pena. Por muchas más comidas saludables juntos. Lección 16. ¿Cómo navegar por los planes de viaje? ¿Has analizado los requisitos de visado para nuestro viaje? Sí, lo he comprobado. Tendré que solicitar un visado. Es bueno saberlo. ¿Qué tipo de visa necesitará?
Necesito una visa de turista para la duración de nuestra estancia. ¿Cuánto dura normalmente el proceso de solicitud? Creo que lleva entre 2 y 3 semanas. Eso no está tan mal. ¿Tienes listos todos los documentos necesarios? Tengo la mayoría, pero aún tengo que reunir algunos más. ¿Qué necesita para completar la solicitud? Necesitaré un comprobante de alojamiento y un itinerario de vuelo de ida y vuelta. Ajá, ¿ya has reservado tu alojamiento? Aún no. Quiero finalizar la visa antes de hacer cualquier reserva. Eso tiene sentido. ¿Qué más necesitas? También tengo que proporcionar la documentación del seguro de viaje. Buena idea. Siempre es aconsejable tener un seguro mientras viaja. Sí, me da tranquilidad en caso de cualquier imprevisto. ¿Ha comprobado las tarifas asociadas a la visa? Lo hice. Es un poco caro, pero vale la pena por la aventura. Absolutamente. Debemos asegurarnos de que todo esté en orden antes de nuestro viaje. Estoy de acuerdo. Quizás podamos revisarlo todo juntos este fin de semana. Eso parece un plan. Abordemos esta lista de verificación de manera eficiente. Juntos haremos realidad nuestros sueños de viaje. Te esperan emocionantes aventuras y una navegación tranquila.